Bueno, pues ahora vamos a introducir brevemente los ángulos. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, esta semirrecta y esta semirrecta, si os fijáis, aquí tengo un punto, este punto que tengo aquí, este que veis aquí, este punto que se llama vértice. Eso es el vértice del ángulo. Y luego después tenemos esta línea de color amarillo y esta línea de color amarillo, esta línea de color amarillo y esta, que se llaman lados. Estos son los lados del ángulo. Esto es un lado. Esto que vemos aquí es un lado del ángulo. Y esto que tengo aquí es el otro lado del ángulo. O sea que tengo el punto rojo, el vértice. Esta línea amarilla, un lado, y la otra línea amarilla, otro lado. Y luego después, la distancia que hay entre un lado y otro lado es lo que se llama la amplitud. Este trocito que nosotros tenemos aquí es la amplitud del ángulo. Esto es lo que nosotros, la distancia que hay aquí, es lo que nosotros llamamos ángulo. La distancia que hay entre un lado y el otro lado, que se llama también la amplitud del ángulo. Entonces vamos a poner aquí que esto es, vamos a ponerlo, que es la amplitud. La amplitud del ángulo. Bien, pues esta parte de aquí es la amplitud del ángulo. Entonces, claro, dependiendo de la amplitud que tenga cada ángulo, los podemos clasificar en distintos tipos. Tenemos, por un lado, vamos a poner aquí el vértice. Tenemos por un lado, vamos a ver. Antes, cuando hemos visto las rectas perpendiculares, dijimos que formaban ángulos rectos. Bueno, pues vamos a fijarnos en este de aquí. Si yo tengo esto forma un ángulo recto. El ángulo recto, pues, por ejemplo, este de aquí, da igual que yo lo coloque así o que lo coloque así, da lo mismo, porque siempre va a haber la misma distancia entre los dos lados. Da igual cómo yo lo gire, que siempre va a haber la misma distancia entre los dos lados. Por tanto, si lo pongo así, va a tener la misma amplitud. Si lo pongo así, igual. Y así, igual. Da lo mismo como lo ponga. ¿Cómo se llaman estos? Bueno, pues estos se llaman ángulos rectos, que tienen 90 grados. Todos estos se miden en grados, los ángulos se miden en grados, la distancia de un lado al otro se mide en grados, y cuando tienen 90 grados y son de esta manera se llaman rectos. ¿Qué pasa? Que cuando son más pequeños que este, vamos a hacer una cosa, yo este de aquí lo voy a copiar, vamos a ponerlo por aquí, a ver si no se me escapa, que se me está escapando, a ver, aquí. Y ahora este de aquí me lo voy a llevar para acá. Bien, este ángulo, como hemos dicho que es, este ángulo es un ángulo recto. Pero claro, sucede una cosa. Si yo cojo este ángulo, vamos a ver si soy capaz de cogerlo ahora, y lo voy a poner pues así, por ejemplo, lo voy a poner, y ahora yo cojo este de aquí, este lado, y lo que hago es que lo voy a hacer un poquito más, a ver si lo puedo. Uy, no tan grande, me he pasado. A ver si lo puedo girar. No lo puedo girar. ¿Por qué? Ahora. Si yo lo giro, como veis, y lo coloco aquí en el vértice, si os fijáis ahora la distancia que hay entre un lado y el otro es mayor. Entonces, este ángulo que yo tengo aquí cuando son que está más abierto que uno recto, pues se llaman ángulos obtusos.
porque miden más de 90 grados. Se llaman obtusos. Y el ángulo obtuso hemos dicho que tiene que tener más de 90 grados. Tiene que ser mayor de 90 grados. ¿Qué pasa? Pues que si yo tengo este, por ejemplo, pues me pasa igual que antes. Si yo lo coloco así, pues va a dar lo mismo. Si yo lo coloco así, va a dar igual. Siempre va a tener más de 90 grados. Por tanto, lo vamos a llamar obtuso. Y puede pasar otra cosa, que es la siguiente. Que yo tenga, por ejemplo, este, pero que resulte que esto de aquí sea de esta forma. Entonces, la distancia que hay entre un lado y el otro lado del ángulo es más pequeña que el ángulo recto, es más pequeño de 90, es menor de 90 grados. Entonces, estos se llaman agudos, que son menores, son ángulos que son menores. A ver si lo puedo poner aquí. Son más pequeños, menores de 90 grados. Bueno, pues estos se llaman agudos y pasa lo mismo. Si yo los giro, me va a dar igual porque siempre ese ángulo que se forma ahí va a ser más pequeño de 90. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres ángulos principales. Y luego tenemos un cuarto tipo, que lo voy a poner, a ver si lo puedo esto mover un poquito para acá. Aquí lo vamos a poner, que son otro tipo de ángulos que son estos. Yo tengo, por ejemplo, esto de aquí a aquí, y aquí cojo y pongo un puntito aquí. Bueno, pues esto forma aquí un ángulo, y este ángulo que forma aquí, este ángulo, se dice que es un ángulo llano. Se dice llano o de 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces estos se llaman ángulos llanos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner que son ángulo llano. Este es un ángulo llano que mide 180 grados. Vamos a ponerlo para que se vea aquí arriba. Y lo ponemos. Este es el ángulo llano. Por tanto, tenemos que los ángulos tienen, a ver si esto lo podemos poner aquí que se vea aquí. Tenemos los ángulos tienen un vértice, que es el puntito de origen de esta semirrecta y de esta semirrecta. Tenemos un lado, que es este de aquí, y otro lado, que es este de aquí. Y luego tenemos la amplitud, que es la distancia que hay entre uno de los lados del ángulo y el otro lado del ángulo. Y bueno, y se me ha olvidado también decir una cosa, que todos los ángulos tienen, como si dijéramos, tienen dos amplitudes, en realidad son dos ángulos. Estas dos líneas que nosotros tenemos tienen dos ángulos, tienen este ángulo de aquí, que nosotros vemos aquí, este ángulo, pero es que luego también tienen, a ver si lo puedo cambiar esto, aquí, tienen este otro ángulo, que este pues no lo he puesto, pero lo voy a poner ahora, que sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí. O sea que tienen en realidad dos amplitudes, tienen esta y esta. Es decir, nosotros podemos ver la distancia de este lado hasta este por esta parte de aquí, que sería la menor, o por la otra parte. Por tanto tendremos dos ángulos. En esas líneas, esas dos líneas, forman dos ángulos. En el ángulo recto, pues pasa lo mismo. Aquí tenemos un ángulo y luego aquí tendríamos otro ángulo, pero este otro ángulo ya no sería recto. El que sería recto sería este de aquí, el ángulo recto. Aquí tenemos otro ángulo y aquí tendríamos otro ángulo. Aquí un ángulo y aquí otro ángulo. En el caso del agudo, este sería el ángulo agudo. El otro sería obtuso. Y en el ángulo llano, pues aquí tendríamos también otro ángulo, que en este caso, pues ¿qué les pasa a los dos ángulos? Pues que son iguales. Los dos miden 180. Y bueno, y eso es básicamente los tipos de ángulos que hay. Pero claro, ahora después también tenemos que ver cómo se pueden medir. Y para medirlo lo que utilizamos es el transportador.
esta pieza que nosotros tenemos aquí se llama transportador. Y si nos fijamos, tiene dos escalas. Tiene una escala que va desde los 0 grados, que es esta interna, hasta los 180 grados que tenemos aquí. Y luego después tenemos otra externa que va desde los 0 grados hasta los 180 grados. Vale, ¿cómo se mide? ¿Cómo se utiliza? Bien, si nos fijamos, en los transportadores suele haber aquí una cruz, una rayita, un circulito. Y eso nos sirve para colocarlo en el vértice. Tenemos que colocarlo en el vértice. Y luego tenemos que hacer lo siguiente. Esta línea que nosotros tenemos aquí la tenemos que hacer coincidir con uno de los lados del ángulo, por ejemplo. Yo ya lo he hecho coincidir la rayita en la que se cortan esta rayita y esta de aquí del transportador, la voy a hacer coincidir con el vértice. Y ahora esta línea de aquí grande la voy a hacer coincidir con este lado del ángulo. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es fijarme en lo siguiente. Me tengo que fijar en el otro lado, este lado de aquí. Tengo ahora mismo este, que ya lo tengo colocado, bien colocado, y ahora me tengo que fijar en el otro. Porque aquí me va a marcar cuánto mide. En este que yo tengo aquí, esta herramienta que tengo, pues es muy fácil porque tiene este aparatico, que yo lo muevo aquí, y luego coincidís con la línea que tengo, con el otro lado, y ya directamente me dice pues que tiene 42,3 grados. ¿Veis que pone aquí 42,3? Si os fijáis aquí pone 40, y aquí tenemos el 50. Eso significa que cada rayita es un grado más. 40, vamos a coger y vamos a verlo un poquito mejor. ¿Veis que pone aquí 40, 41 y 42 con un poquillo? Que es casi 43. Por eso aquí nos redondea y nos dice que es 43 grados. Vamos a medir, por ejemplo, ahora este de aquí. Este nos tiene que medir 90. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Yo cojo ahora mi transportador. ¿Y qué voy a hacer ahora con esto? Esto lo vamos a poner aquí al 0. Y la línea que tiene aquí nuestro transportador, nuestro circulito, la crucecilla que tenga, la colocamos en el vértice. Ahí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que girar, tengo que mover, si me deja, estoy yo equivocado, aquí, ahora sí. Y tengo que girar hasta hacer coincidir ese lado del ángulo con la base del transportador. Entonces, como si os fijáis, ya tengo aquí el vértice bien colocado, aquí tengo el transportador bien colocado, y ahora me tengo que fijar en el lado que me queda por el otro lado. Si os fijáis, ¿qué marca? Claramente, pues 90 grados. Si os fijáis aquí, nos está marcando 90 grados. Aquí. ¿Lo veis que se ve ahí un poquito mejor? Vamos a ver si no lo podemos traer un poquito más para acá, porque no se ve muy bien. Vamos a poner esto por aquí y esto nos lo traemos para acá, para que se vea mejor. Entonces yo lo coloco aquí y si me traigo ahora mismo la lupa, ya se va a ver claramente que marca 90 grados. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, el lado que tenemos, este de aquí, el obtuso. Vamos a ver el obtuso este. ¿Qué tendría que hacer? Colocar este trocito, la rayita, el puntito, el circulillo, en el vértice, que es donde se unen las dos líneas, los dos lados. Vale, ya lo tengo. ¿Lo tengo bien colocado? Pues no, porque tengo que colocar ahora, tengo que girarlo hasta que coincida con el lado del ángulo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Fijarme hasta dónde llega la línea, esta línea. Pero claro, aquí pasa una cosa. Aquí tengo dos escalas. Esta de aquí no es el 0, porque yo el 0, donde he empezado a contar, es aquí. He cogido y he dicho, yo voy a empezar a contar aquí. Entonces empiezo a contar. Entonces, ¿qué tendría que hacer con esta línea? Alargarla hasta que llegara a este extremo del transportador. Entonces, si yo la alargo, veo que me llega a 120 grados aproximadamente. Vamos a comprobarlo. Es decir, tengo que ir moviendo, parto desde el 0, que está aquí, el 0, y voy 10, 20, 30, hasta que luego coincidís con la
con el otro lado del ángulo, y si os fijáis, alargo, ¿veis que está aquí alargando? Pues llega hasta donde, alargando este lado, me llega a 120, por tanto este mide 120 grados. Y vamos a medir ya el último. Vamos a ver el penúltimo. A ver cómo se haría. Coloco el vértice en su sitio. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girarlo, hasta que coincida aquí. ¿Lo veis cómo lo he hecho? Lo pongo en el 0 y ahora hago que coincida el lado del ángulo con la base del transportador. Tengo el vértice bien colocado, tengo el lado bien colocado y ahora giro esto hasta que yo vea que coincide con este lado. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que fijar en esta de aquí? No. ¿Por qué? Porque yo he colocado el 0 aquí y el 0 empieza en la escala que tenemos en la parte exterior del transportador. Entonces, una vez que ya lo tengo, me está diciendo que mide 50, 51, 52, 53,7, casi 54 grados. Mide este ángulo, que como vemos es menor de 90, por eso es agudo. Bien. Y por último, vamos a medir este de aquí. Coloco mi vértice aquí, justo donde nos marca la rayita que se cruza con la base del transportador. Y ahora movemos el transportador, colocamos el transportador para que coincida perfectamente aquí. Y bueno, ya pues muy fácil. Aquí está el 0. Hemos empezado el 0 aquí, que está aquí en esta parte del transportador. Y entonces ahora lo que hacemos es fijarnos en el otro lado. Y si nos fijamos en el otro lado donde nos está marcando 170, 171, 72, 73, 74, 75, hasta que llega a 180. ¿Veis aquí la parte del lado? Bueno, pues así es básicamente cómo se miden los ángulos. Y bueno, ya iremos haciendo ejemplos y ejercicios y todo eso. Así que ya está.